Muy bien, abran sus Biblias en segundo libro de Reyes, capítulo 1. Y dice así como introducción. En la película de Batman, El Caballero de la Noche, hay una escena, una y otra más escena por ahí, en un estacionamiento en donde varios fanfarrones en una buena obra se visten de Batman para combatir el crimen, pero no son el verdadero, sino una falsa imitación y obviamente son fácilmente vencidos. Usted se acordará de esa escena y otra donde el Guasón agarra a uno, ¿verdad?, que se hace pasar por Batman. Hoy tenemos una historia de un verdadero hombre de Dios. Hoy tenemos una historia de un verdadero hombre de Dios, uno que sí es hombre de Dios, uno que es diferente, uno que se relaciona y comparte palabra como Dios le indica. Hoy tenemos a Elías en un monte buscando al Señor y esperando indicaciones para hacer su voluntad. Veamos algunas características de este hombre de Dios para nuestra vida. Y hoy solamente quiero compartir 3 enseñanzas con cada uno de ustedes, no sin antes hacer una oración. Precioso Dios, gracias por la oportunidad que me da, Señor, de poder compartir palabra con mis hermanos a través de estos medios de comunicación. Gracias porque tu iglesia sigue compartiendo palabras, sigue preparando, sigue haciendo cosas, Señor, para seguir extendiendo tu reino y seguir compartiendo palabra y seguir enseñando a más gente. Que esta palabra, Dios, sea de bendición a aquellos que la van a ver o que la están escuchando en este momento. En el nombre de Jesús oramos y gracias por todo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos ahí a primer libro de Reyes, capítulo 1, y la primera enseñanza está basada en los versículos del 1 al 8, y lo leo y dice así: después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así lo hizo Elías, y cuando los mensajeros regresaron al rey, el rey les preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos y dijéramos, perdón, otra vez, es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos: así dice el Señor, ¿por qué mandas a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. El rey les preguntó qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo. Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. Ah, era Elías el tisbita, exclamó el rey. Y aquí encontramos la primera enseñanza, hermanos. La primera enseñanza es un hombre de Dios. Obviamente el título es un hombre de Dios. Entienda usted, un hombre de Dios, mujer de Dios, varón de Dios, joven de Dios. Un hombre de Dios es diferente a los demás. Un hombre de Dios es diferente a los demás. Muy bien, vamos ahí a compartir la primera enseñanza. Un hombre de Dios es diferente a los demás. Primero se nos menciona ahí que después de la muerte de Acab, ¿verdad? La nación de Moab, los moabitas se habían rebelado contra Israel. De alguna u otra manera, algunos han catalogado el corto reino del rey Ocosías como un rey tonto, prácticamente un rey pues que necio, un rey pues inútil. Algunos hasta le decían, se cayó de la nada, se cayó, vaya usted cómo se empezó el cuate. Bueno, yo no sé, ¿verdad?, todo lo que dicen de Ocosías, pero porque no pudo, ¿verdad? Se le rebelaron incluso, o sea, no pudo debido a la situación que le estaba pasando, seguramente porque se cayó, por la razón que haya sido, no pudo otra vez sublevar a la nación de Moab. Entonces, por eso algunos dicen, no, fue uno de los torpes, de los tontos que tuvo Israel. Así, escuché un comentarista, ¿verdad?, que así decía. Bueno, cuando leía, yo pues, no me atrevo a decir todavía eso de Ocosías, pero puede que sí. Pero bueno, la primera cosa que encontramos aquí es que él no pudo otra vez, o sea, cuando muere su padre Acab, el rey Acab, que ya vimos la historia de Acab también y esos encuentros que tenía con Elías, ahora pues aprovecharon, ¿verdad? Su hijo es un débil, ¿no? Pues
pues nos rebelamos y se rebelan y todo indica que ya no, ¿verdad? Ya no se sublevaron a él. Bueno, entonces ahí, y luego dice, ¿verdad? Nos dice la historia que él se cae, está de una u otra manera enfermo, vaya usted a saber qué le pasó, si algo le pasó interiormente. El punto es que estaba él en un lecho y manda a la ciudad de Ecrón a consultar a Belzebub, dios de ese pueblo, ¿verdad? Entonces, Ecrón era una de las 5 ciudades filisteas más importantes. Se llegó a convertir en el centro más importante de la adoración a Baal Zebub, tanto que varios profetas como Amós, Jeremías, Sofonías y Zacarías llegaron a condenar la ciudad y su existencia. Baal Zebub significa señor de las moscas y era considerado el dios de la medicina. Ocosías, sin duda, recibe respuesta, pero no de esa divinidad pagana, sino del verdadero Dios. ¿Ocosías va a recibir respuesta de Belzebub? No, va a recibir respuesta del verdadero Dios y del profeta de Dios, que en este caso era Elías. Entonces, ahora usted recordará, ¿verdad?, que de eso es interesante lo que significa Baal Zebub, que se viene a convertir en Beelzebub en el Nuevo Testamento. ¿Recuerda usted cuando a Jesús le decía, nada, por Belzebub, por nombre de Belzebub saca los demonios? Ahora, ¿por qué? Porque precisamente Baal Zebub o Belzebub en su momento era considerado el dios de la medicina. Entonces decían, Jesús sana por Belzebub, el dios de la medicina, señor de las moscas. Pero obviamente sabemos que no es así. Por eso decía el Señor, blasfeman en contra de esta situación. Entonces no va por ahí. Entonces ese es el contexto de Cron y ese es el contexto de donde el rey va a mandar a consultar allá, ¿verdad? ¿Qué lugar? Por eso es importante que Dios le dice, le manda a decir que no hay Dios en Israel, que tienes que ir tan lejos, que tienes que ir buscando a otro lado, que no hay Dios en Israel para que busques. Bueno, no había, quiero que entiendan, ahora es interesante porque dice cómo era cuando, porque manda, obviamente Ocosías manda a sus siervos, obviamente sabía que el recorrido iba a ser largo, seguramente iban a tardar varios días o varias horas en ir y venir, y entonces de repente los ve llegar y cómo, ya regresaron y les dice, bueno, es que se nos apareció un hombre o se nos apareció un varón y nos dijo esta situación. Y es interesante, escuche bien esto, es interesante cómo Ocosías dice, ¿y cómo era el aspecto? ¿Cómo era el aspecto de este personaje que le salió? Y dice, el aspecto de este hombre que le salió al encuentro y les habló de ese modo, ¿cómo era? Y dice, llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. Era Elías el tisbita, exclamó el rey. Lo conocían, sabía quién era, pero es interesante cómo menciona el qué aspecto tenía. Una de las versiones viejas, como es la versión del oso, menciona que era una persona velluda, pero no se refiere porque Elías no era velludo, pues, sino que se refiere al manto que obviamente Elías traía. Entonces, no había otro hombre de Dios como él. Quiero que usted entienda, hermano, amigo, familia que me están viendo en este momento, no hay otro varón como Elías, no hay otro hombre de Dios como él. Ahora, nos basamos sin duda en su vestimenta, por lo que nos comenta Dios, ¿no? Pero sin duda Elías es uno de los dos que aparece en el monte de la transfiguración e incluso usted pensaba que Elías regresaría. Dígame usted si no es un nombre de Dios único y especial, como sin duda cada uno de nosotros lo somos. Pero con esto quiero decirles que la gente debe ver algo distinto en nosotros. La gente debe ver algo distinto en nosotros, por eso la enseñanza es, un hombre de Dios es diferente a los demás. Un hombre de Dios es diferente a los demás. Ocosías pregunta qué aspecto tenía, porque sin duda había varios profetas del Señor, pero Elías era único. No había otro como Elías, como en su tiempo no había otro como Juan el Bautista. ¿Me entiendes? Entonces, su pregunta es, ¿por qué pregunta? Pues si todos saben que es Elías. No es obvio. No es obvio porque recuerden ustedes, ya había una comunidad de los profetas, ya había profetas, ya había varios profetas. Entonces, él tenía que preguntar quién es, qué profeta habrá sido. Entonces, cuando le dice, es Elías, ¿sí? Es así como cuando Acab se encuentra con Elías, ¿verdad? O Elías le sale al encuentro en la viña de Nabot. Mi enemigo, me has encontrado. Así, algo así se me figura, aunque no dice Ocosías enemigo, pero es Elías el tisbita o Elías el de Tisbe. Entonces él pregunta, porque obviamente había varios profetas del Señor, pero una cosa es cierta, Elías era único. Y yo hago aquí la pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nos hace diferentes a las demás personas del mundo?
¿Solo nuestra vestimenta? ¿Qué es lo que nos hace diferente a las demás personas de allá afuera? ¿Solo nuestra vestimenta? No solo eso, sino que debe ser también nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de dar testimonio, etcétera. Todo eso, por eso, un hombre de Dios es diferente a los demás. Es la primera enseñanza, o debe actuar diferente a los demás, sin duda alguna. Que la gente, cuando pregunte por nosotros, se dé cuenta de que somos diferentes y seremos sin duda diferentes cuando empecemos a obedecer la voz de Dios, lo que Él manda en nuestra vida. Y sin duda, Elías era uno de ellos. Elías sin duda era uno de esos personajes que obedecía al Señor. Entonces, esa es la primera enseñanza, hombre de Dios. Y la primera enseñanza, un hombre de Dios es diferente a los demás. Muy bien, y la siguiente enseñanza la encontramos en los versículos del 9 al 14. Y dice así, preste atención. Y enseguida envió un oficial, o sea, cuando él reconoce, es Elías el Tisbita, dice, y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte, probablemente el Carmelo, no lo sabemos. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Ya me perdí aquí de la emoción de veras. Bueno, aquí ya me perdí aquí. El número 10. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y sus soldados. Así que el rey envió otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez, el rey Ocosías envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró, hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. Hasta ahí. La segunda enseñanza es la siguiente. Un hombre de Dios se relaciona con su Señor. Un hombre de Dios se relaciona con su Señor. ¿De dónde sacó esto? Recuerde usted, fue en la cumbre del Monte Carmelo, en donde Elías buscó al Señor y clamó a él para que lloviera, y así fue. Sin contar que en ese mismo monte el Señor mandó fuego del cielo también para los 450 profetas de Baal. El Señor Jesús, recuerde usted, también se iba a las montañas a orar y a buscar al Padre. Por lo tanto, necesitamos entender que Elías es encontrado en un momento en el cual él está relacionándose con Dios o en la búsqueda de él. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, cada varón de Dios, cada joven de Dios, cada niño de Dios debe relacionarse con su Señor y debe de buscarle en la intimidad. Dice que él estaba ¿dónde? En el monte o en la cima del monte, hasta allá lo fueron a buscar. Y te hago la pregunta, ¿cuál es tu monte? ¿Cuál es tu monte en el cual tú buscas al Señor, tú clamas a Él, tú le oras a Él? ¿Cuál es tu monte? ¿Cuál es tu lugar para buscar al Señor? Pues vayamos a Él y tengamos una preciosa relación con Él. Ahora, en eso tenemos una extraña situación. Por eso me reí y por eso me perdí ahí, porque la escena es lamentable, es triste, es hasta chusca, porque pues murieron 102 personas ahí, prácticamente así, insofacto, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, ahora tenemos una situación extraña en la que sin duda nos podemos preguntar qué es lo que pasa, por qué les pasó esto a estos oficiales con sus 50 soldados. Bueno, antes que nada, necesitamos entender que detrás de todo está Dios, está su soberanía y está su poder. Simplemente con eso nos debería de bastar, pero sin duda es bueno recordar que las personas de aquella época pensaban, escuche bien, que se podía anular el poder mágico, entre comillas, de las maldiciones
obligando a retractarse al que las había pronunciado o en su caso matándolo para que la maldición se fuera al más allá con él. Entonces es muy probable, mencionan algunos comentaristas, es muy probable que el rey Ocosías creyera en esto y por eso manda a llamar a Elías para dos cosas, o para que se arrepienta, o para que se retracte, o para matarlo. ¿Sí? Porque usted cree que era para buscar de Dios. No, no, no. Ahorita vamos a ver el contraste con Ocosías y los demás. Por otro lado, como lo menciona Jameson Fawcett Brown en su comentario de este pasaje, y cito: toda apariencia de crueldad que pueda haber en la suerte de los dos capitanes y sus hombres será quitada mediante una completa consideración de las circunstancias. Siendo Dios el rey de Israel, estaba obligado Ocosías a gobernar el reino según la ley divina. Apresar al profeta por cumplir un deber ordenado por Dios fue un acto de hombre rebelde, impío y notorio. Los capitanes apoyaban al rey en su rebelión y excedieron su deber militar con insultos. Hombre de Dios, al usar este término, ellos hablaron irrisoriamente, no creyendo que fuese un verdadero profeta. O si se le consideraba profeta verdadero, la orden de entregarlo atado al rey era insulto más flagrante todavía. El lenguaje del segundo capitán fue peor que el primero. Descienda fuego del cielo, no para vengar un insulto personal, sino un insulto a Dios en la persona de su profeta. Y el castigo fue infligido, no por el profeta, sino directamente por la mano de Dios. Fin de la cita. Ahora, hermanos, antes de continuar aquí, fíjense, cuando él dice, es Elías el tisbita, vayan por él, ¿a cuántos manda? O sea, primero manda a 50 y a su capitán. O sea, está mandando a 51 personas, pues que es un ladrón, es un malhechor, o sea, es el criminal más buscado o el más peligroso, o de qué se trata, ¿no? La neta, tú dices, ¿qué onda, Ocosías? No te pases. Entonces, Ocosías está mandando un mensaje de intimidación, un mensaje de temor, un mensaje de no vas a poder con esto. Digo, es lo que yo pienso, no sé usted qué piense, pero es el mensaje que él está mandando. Bueno, recordemos que en el Monte Carmelo, con los profetas de Baal y con el pueblo de testigo, el Señor mandó que fuego del cielo, manifestando así dos cosas: que Dios era el Dios verdadero y que Elías era su profeta. Dos cosas. Y aquí de nuevo el Señor manda fuego del cielo y sigue mandando el mismo mensaje a Ocosías, que Elías es su profeta y que él es el Dios en quien debe consultar Ocosías, el Dios a quien él debe buscar. Aquí de nuevo el Señor manda fuego del cielo y con eso es suficiente para que Ocosías, el rey, debiera entender el mensaje para que buscara al Señor, pero como vemos, no es así. Como vemos ahí, no es así. No es así, sin duda alguna. Sino que manda, primero, ¿verdad? Manda 50, sino que vemos ahí que primero manda unos 50 con su general y cae fuego del cielo. Entonces, desde la primera vez, él debió haber entendido, caray, Dios, sin duda, o sea, ¿ustedes creen que Ocosías no conocía el asunto de los 450 profetas de Baal? Seguramente estaba relacionado con esta historia. Entonces, desde el primer pelotón o batallón que Dios destruye con fuego del cielo, era para que Ocosías dijera, bueno, está bien, ya déjenlo en paz, no pasa nada, pues díganle que si quiere venir, ¿verdad? Y que me diga qué dijo el Señor. No, ¿qué hace? Manda otro batallón, manda otro pelotón con 50 y su general. Entonces, sino que en lugar de entender en su necedad, manda otros 50 con su general. ¿Y qué cree? Hace lo mismo y tampoco entiende. Es un rey, quiero que entiendas, un rey que se está rebelando contra Dios y que no quiere reconocer su poder, y volviendo a su necedad, vuelve a mandar a un tercero con otros 50 y por tercera vez manda otros 50 con su general. Ahora, la indicación del rey a cada general es distinta. Quiero que entienda esto. El primero, porque dice ahí, ¿verdad? Vean lo que dice el general con sus soldados. Pues dice el versículo 9. Dice, enseguida envió un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte y le dijo, hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje. Esta palabra, ordenar, la primera del primer general o del primer comandante, como usted quiera verlo, la palabra descender o que venga, el rey le ordena, la palabra descender, perdón, el 9, versículo 9 dice, le ordena que baje. Esta palabra de bajar o descender tiene con la intención, tiene dos intenciones, para arreglar o para someter.
para arreglar o para someter. Y el hombre de Dios, sin duda, Elías, no tenía nada que arreglar con el rey, pues solo había dicho lo que el Señor ya le había mandado y mucho menos, hermanos, iglesia, amigos, mucho menos iba a someterse a una autoridad perversa, idólatra, etcétera, sino que era el rey quien debía someterse a la palabra de Dios por medio del hombre de Dios. Entonces, el primer general, ¿verdad? Esa palabra de bajar o venir o descender tiene la intención de arreglar o someter. La segunda, el segundo también dice lo mismo. Versículo 11 dice, hombre de Dios, el rey le ordena que baje y baje, otra vez la misma palabra, pero ahora añade inmediatamente. Entonces, la segunda palabra de este segundo, la palabra descender es con la intención de afirmar, es decir, afirmar lo que anteriormente el rey había mandado decir con el anterior oficial, es decir, que no iba a retractarse el rey y añade, pero ya tienes que venirte conmigo. O sea, vea la necedad de Ocosías y vea también la necedad de este aventurado, porque, oye, si ya viste que destruyó primero los 50, ¿cuál es la diferencia entre tú y él? Bueno, pues se avienta también y es, ¿verdad? Quemado, destruido con sus 50. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? El tercero, pero el tercero, sabiendo lo anterior, le queda claro que Elías, sin duda, es un hombre de Dios y con su actitud de temor y reverencia pide por su vida, cosa que no hizo el rey, cosa que no vemos en Ocosías. Ocosías no quiso reconocer que Dios es el Dios verdadero, el Dios que podía incluso sanarle, hermanos. Era el Dios que podía sanarle y levantarle de su lecho, pero se resistió a buscarlo. Sabes, en algunas ocasiones tú y yo nos hemos comportado así de una manera tan necia y traemos consecuencias a nuestra vida, sin duda alguna. Hay consecuencias en ocasiones de nuestros pecados. A veces nos rebelamos sin duda contra Dios, contra el Dios verdadero y no queremos buscarle. Este tercer oficial vuelve a decir la misma frase que los dos oficiales anteriores, hombre de Dios. Pudo haber dicho el nombre del profeta o alguna otra cosa, pero se arriesga a decir también que hombre de Dios. Es decir, los tres sin duda le llaman hombre de Dios. Ahora, ¿por qué los tres le llaman hombre de Dios, hermanos, amigos? Porque sin duda Elías era un hombre de Dios. Él era un hombre de Dios. No se podía decir otra cosa de él. Alguien que su vida manifestaba que sin duda era un hombre de Dios. Tu vida manifiesta que eres un varón de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios. Tu vida en realidad lo manifiesta. Hay vidas de jóvenes que no lo manifiestan, hay vidas de adultos que no lo manifiestan, y hay vidas de pastores que no manifiestan que son verdaderos hombres de Dios. Ahora, no había otro como él, pero como acabamos de ver, la actitud del rey era distinta. Perdón, como acabamos de ver también, vemos a los otros dos generales, tal vez de una manera soberbia, o como le dice Jameson, ¿verdad? En su comentario, seguramente ellos estaban de acuerdo con, no, pues sí, así, vamos a traerlo, vamos a matarlo, que se retracte, que se arrepienta, aquí nos lo echamos, vamos por él. Pero el tercer general, vemos aquí cómo vemos la actitud de él, que era una actitud distinta y pide piedad, humillándose ante el hombre de Dios. Es más, ni siquiera da la orden del rey a que bajara con él, ¿te das cuenta? O sea, ahora, pues bien dice, ¿no? El miedo no anda en burro, pues, pero lo importante es que él se humilla, lo importante es que, hombre de Dios, tenga piedad de mí, no le dice, oiga, el rey, ni siquiera así, y de una manera avergonzada le dijo, oiga, por favor, vete conmigo, no da la indicación del rey. ¿Por qué? Porque él le está importando su vida, le importa su vida. Elías es aquel que busca del Señor. El oficial es uno que reconoce el poder del Señor y se humilla. Y el rey Ocosías es el ejemplo de la necedad que, viendo el poder de Dios, se resiste a buscarle y a clamar a él. No me diga usted que eso no es una necedad. ¿Cuántas veces necesitamos ser necios en nuestra vida para entender que Dios quiere que le obedezcamos, para entender, como la segunda enseñanza, que Dios quiere, ¿verdad? Como les pongo aquí en la segunda enseñanza, Dios quiere relacionarse con nosotros y que nosotros debemos sin duda relacionarnos con Él. Que tanto Elías como el tercer comandante sin duda están reconociendo el poderío del Señor, menos el rey, quien era uno de los principales que debía reconocer el poder del Señor. Y vemos de una u otra manera cómo
Elías se relaciona con Dios, está en el monte, sin duda buscándole, tratando de estar con el Señor, como en su tiempo el Señor Jesús también se relaciona con él. Por eso preguntaba, ¿cuál es tu monte en tu hogar? ¿O cuál es tu monte en donde tú te relacionas con el Señor? Si queremos ser hombres de Dios, si queremos ser varones de Dios, si queremos ser mujeres de Dios, jóvenes de Dios, si queremos ser cristianos de Dios, necesitamos relacionarnos con el Señor e incluso necesitamos tener una actitud de humildad, no de arrogancia. El segundo comandante le dice que bajes inmediatamente, mano. ¿Sale? Entonces, a veces así somos. No, hermanos, debemos llegar como el tercer oficial también, ahí humilde. Dice que llegó de rodillas. Los otros seguramente llegaron, pelotón, no sé, gritando, ¿no? Y pónganse atrás y pónganse en fila o descansen y sus escudos, no sé, vaya, usted a saber qué tanto hizo, pero seguramente él llegó con su voz, toda soberbia, con su espada o su arco, lo que haya tenido, el hacha, no lo sé, y el tercero llega de rodillas. No hay mejor posición, ¿verdad? Para que podamos ir al Señor, que es con nuestro corazón, no con nuestro corazón, porque a lo mejor usted no puede arrodillarse, pero arrodíllese con su corazón, humíllese delante del Señor. Si la ha regado en algo, si ha cometido algún pecado, es tiempo para que usted pueda pedir perdón al Señor, como ¿verdad? Dice, tercera vez, el versículo 13, cuando llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró, hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50. Entonces él pide piedad. Ahora, el que debía también pedir piedad es Ocosías por su enfermedad, pero bueno, no lo hace Ocosías. Muy bien. Entonces Elías es aquel que busca del Señor, el oficial es uno que reconoce el poder del Señor y se humilla, y el rey es el ejemplo de necedad que viendo el poder de Dios se resiste a clamar a él. ¿Conoce cristianos así? Que sabiendo el poder de Dios se resisten a buscarle como debe de ser, y cuanto más personas allá afuera. Un hombre de Dios siempre va a buscar de su Señor. Un hombre de Dios siempre va a querer relacionarse con él. Un hombre de Dios siempre va a querer buscar de Dios. Si hemos fallado en eso, vayamos hoy a nuestro monte, a nuestro hogar y busquemos su rostro, busquemos que Él nos hable. Y una última enseñanza la encontramos en los versículos del 15 hasta el 18. Una última enseñanza del versículo del 15 al 18. Dice así, el ángel del Señor le ordenó a Elías, baja con él, no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo, así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quienes puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijos, Jorán lo sucedió en el trono. Esto aconteció en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Una última enseñanza, le repito las dos anteriores, un hombre de Dios. Un hombre de Dios es diferente a los demás. Un hombre de Dios se relaciona con su Señor. Y una última enseñanza, un hombre de Dios comparte lo que Dios le dice. Un hombre de Dios comparte lo que Dios le dice. Ahora, no es el rey, no es un batallón, no son los soldados, no son los oficiales quienes mandan a que baje. Ahora es sin duda un ángel quien le ordena a Elías que baje. Ahora sí, entonces el profeta va a bajar porque viene una instrucción de alguien a quien sí el profeta va a obedecer, a quien sí va a escuchar su voz y va a decir bajo. Y lo curioso es que es la misma palabra, cuando la palabra bajar o descender que usa aquí el ángel del Señor, porque dice el versículo 15, el ángel del Señor le ordenó a Elías, baja con él. Esta palabra baja, lo curioso es que es la misma palabra que usó el rey la primera vez para descender, es decir, con la intención de arreglar
o someterse, pero ahora era Ocosías el que debía someterse a la palabra de Dios, era Ocosías el que debía de someterse al profeta, a la indicación de Dios a través del profeta, era Ocosías quien ahora tenía la oportunidad de arreglar las cosas. Por eso cuando mandan al primer oficial, ¿qué va a ir Elías a arreglar? Él dio el mensaje y nada más. Ahora le da la vuelta a la tortilla el Señor y es la misma palabra con la misma intención en el hebreo, en su idioma original de arreglar o someterse. Y ahora es el rey quien tiene la oportunidad de someterse. Pero vemos lo que pasa. Pero ahora entonces Elías sí baja porque a quien está sometido es al mismo Dios o a la voz del Señor. Es interesante también notar que el ángel le dice que no tema. ¿Te das cuenta? Porque dice, el ángel del Señor le ordenó a Elías, baja con él, no le tengas miedo. Entonces yo creo que Elías de alguna u otra manera también tenía cierto temor a los otros dos que habían ido por él, pero el Señor le dice, hey, tranquilo, no temas. Entonces es interesante notar que el ángel le dice que no tema, dando a entender que probablemente los otros sí querían llevárselo al rey para que le quitaran la vida. Pero el ángel le da palabras de ánimo y el profeta confiado en la palabra del Señor baja a ver al rey. ¿Y baja para qué? ¿Para qué baja? Pues para compartir lo que ya previamente le habían dicho los primeros dos mensajeros que iban a Ecrón, ¿me entiendes? O sea, lo mismo se lo vuelve a decir Elías, por si pensabas o cosías que algo iba a cambiar, no, tu corazón no cambia, tu pensamiento no cambia, sigues siendo un rebelde, sigues siendo un desobediente, sigues queriendo hasta incluso tal vez matarme o quitarme la vida. Te vuelvo a repetir lo mismo que el Señor me está indicando, vas a morir, no te vas a levantar. Hermanos, qué lamentable, porque Ocosías tenía una oportunidad para decir, sí, la he regado, me arrepiento, ¿me entiende? ¿Y usted cree que Dios no pudo haber cambiado esa sentencia? Por supuesto, Él es Dios, Él es soberano, Él pudo haber dicho, te voy a dar como el rey Ezequías, 15 años más, hombre, órale, va, porque te humillaste, porque... Pero no vemos, hermano, nada en Ocosías. ¿Para qué? ¿A qué bajó? Para compartir lo que previamente ya había dicho, pero ahora no se lo manda a decir, sino que ahora va el mismo profeta y se lo va a decir en su cara al rey. Y esa es una manera de confrontar a las personas. A la gente no le gusta la confrontación, a la gente no le gusta cuando le dices es su pecado, no les gusta nada de eso, la gente no quiere ser confrontada, se molesta en ocasiones, porque así es, y hasta todo, hasta nosotros de repente nos molestamos, pero la gente necesita ser confrontada. ¿Y cómo la vas a confrontar? Compartiendo lo que Dios te dice. Si el Señor te da un mensaje, lo tienes que compartir. Si la gente está mal en algo, tú se lo tienes que hacer saber, punto, no hay de otra. Entonces, ahora va Elías, ok, ¿quieres verme? Órale, bajo. Ya te lo había mandado decir con dos personas, con dos de tus sirvientes, pero no entendiste. Ahora vengo personalmente y ¿qué crees? Te vengo a decir lo mismo, vas a morir. Ahora, una cosa interesante es que por eso la enseñanza es que un hombre de Dios comparte lo que Dios le dice. Quiero que entiendas que Elías no le manda otro mensaje. Elías no le da otro mensaje. Bueno, mira, al principio te mandé este mensaje, pero ahora mira, te lo voy a cambiar porque el Señor dice, no, es el mismo mensaje. Y quiero que entiendas con esto, hermano, amigo, familia, iglesia, que me están viendo, que Elías no se retracta de nada. Elías no se retracta de nada, sino que simple y sencillamente baja a compartir lo que Dios le ha indicado. Si el rey quería saber qué iba a pasar con su vida, no había necesidad de ir a Ecrón a consultar a Bel-Shebub. No había necesidad de ir a consultar un horóscopo, no había necesidad de ir a consultar ve tú a saber quién, a las cartas del tarot y eso, como es la gente. No, debemos de ir al Señor. Dios mismo daría sentencia a su vida y lo hace por medio de Elías. Un hombre de Dios, como conclusión, un hombre de Dios siempre va a compartir lo que Dios le indique. No importa si está delante de un rey, no importa si está delante de un rey y si ese mensaje incluso tal vez le dé la muerte, aunque eso implique la muerte en su momento, incluso tal vez el rey lo quería matar, o si eso es necesario, porque murió también Juan el Bautista, porque confrontó a Herodes. Desafortunada la muerte de Juan, pero bueno, así es, así lo permitió Dios. Un hombre de Dios, si el Señor le dice que no tema, no va a temer, hará caso a esas indicaciones, porque el ángel le dice, baja con él, no tengas miedo, baja con él, no temas. Y es lo mismo que hoy nos sigue diciendo el Señor,
no te retractes, comparte palabra de Dios, comparte, no temas, no temas, no temas. Nos sigue diciendo el Señor. Hoy el Señor sigue hablando a nuestra vida para compartir su mensaje a otros y debemos de hacerlo. Hoy el Señor nos sigue insistiendo que no tengamos temor y debemos de hacer caso y compartir esas palabras también con otros. Hoy el desafío es que podamos ser hombres y mujeres de Dios, que nos relacionemos con Él, que nos humillemos ante Él y que compartamos su mensaje que Él nos ha dado con valentía y que seamos sin duda distintos a los demás. Y esa es la porción de la palabra del Señor. Espero esta haya sido útil a su vida. Padre, gracias por esta palabra. Gracias Dios por lo que se puede compartir. Gracias por este personaje de Elías, que la próxima semana estaremos terminando esta serie con él, cuando tú te lo llevas, Señor, al cielo, y como Eliseo, Padre mío y fuerza conductora de Israel, clamando, llorando, gritando, Señor Eliseo, estaremos analizando ese hermoso pasaje que también traerá enseñanza profunda a nuestra vida. Gracias por esta historia, gracias por este profeta, Señor, como Elías. Ayúdanos a ser hombres y mujeres distintos, que definitivamente seamos hombres y mujeres de Dios. Ayúdanos, Señor. Sé que a veces no es fácil, a veces nos gana el temperamento, nos gana a veces otras cosas, el temor, a veces algo nos amedrenta, a veces hasta uno se avergüenza, Señor, de ti. Perdónanos si en algún momento hemos caído en eso. Danos una nueva oportunidad, Señor, para poder reconciliarnos contigo. No permitas, Padre, que tengamos un corazón como el de los primeros oficiales o como el de Ocosías, Señor, sino que tengamos un corazón como el de Elías, que tengamos un corazón, Señor, como el tercer oficial que va y pide perdón, que bueno, más bien que pide piedad ante esta situación. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.